las innovaciones tienen que apuntar también a la equidad, las buenas innovaciones, ¿no? Porque no cabe duda que hay innovaciones en los maestros, por ejemplo, con estos concursos en la educación primaria y secundaria, que bueno, pues de lo que se trata es de que haya un alumno que gane el concurso, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Pues eso no preocupa, ¿no? Entonces ahí hay un problema de equidad que hace que esa innovación no sea una innovación de calidad, ¿no? Porque ahí hay un problema de equidad. Y bueno, esta innovación desde abajo debe ser reconocida, que yo creo que estamos empezando a vivir ya ese proceso, y debe ser facilitada, no disuadida por el sistema como ha pasado hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha como que el sistema educativo dice, es mejor que no pienses, es mejor que sigas instrucciones, no tomes decisiones, no innoves, eso no está bien visto. Y si innovas, porque todos los maestros innovan, pues entonces escóndelo, simula que no estás innovando. Entonces, cuando yo, supervisor, te vengo a ver, pues tú haces de cuenta que estás siguiendo las instrucciones. Y yo hago de cuenta que te creo, porque yo también sé como supervisor que estás innovando, ¿no? Pero entonces se disuade, pero no solamente se disuade la innovación, sino no se difunde la innovación. Y entonces no se fertiliza el sistema, no hay creatividad, no es un sistema vivo, ¿no? El que se da. Entonces, bueno, pues esto al revés, tiene que ser reconocido que hay innovación y tiene que ser facilitado por el sistema. Y la profesionalización docente consiste en tener cada vez más herramientas para que esas innovaciones efectivamente sean innovaciones de calidad. Les agradezco mucho su atención. Sí. Pues bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si tienen por ahí preguntas escritas, por favor, si nos las hacen llegar. Y si no, vamos a pasarles el micrófono para que vayan haciendo las preguntas de manera verbal. Tenemos escasamente unos 15 minutos para preguntas, ¿sí? Adelante, doctor. Si le pasamos el micrófono. Realmente es desafiante lo de la innovación y ciertamente hay estructuras pesadas como son el centralismo, el burocratismo y el control central formal de los planes y programas de estudio, ¿no? Y eso pasa en la educación básica y pasa también en la educación media, y si nos descuidamos pasa también en la educación superior. En Guerrero, estado que tú conoces mucho, me tocó visitar una secundaria en Apipululco, cerca de Iguala. Y entonces lo que vimos ahí fueron dos cosas que nos llamaron la atención. La escuela trabajaba en equipo con la comunidad, pero a los directores y en general a los profesores no les había llegado el método. Por cierto que ahí en el papel me parece bueno la estrategia que pone para hacer ejercicios de evaluación de competencia la Subsecretaría de Educación Básica. Pero ¿qué tanto, de acuerdo a tu experiencia profesional, qué tanto han asimilado los maestros? Y también hemos asimilado todos los maestros, pero sobre todo los profesores de educación básica, este lenguaje. Y luego, ¿qué pasa en las normales en relación con esto? Gracias. Sí, bueno, yo creo que no, a mí me parece que todavía el lenguaje y todo lo que implica el lenguaje, ¿verdad? O sea, el cambio de paradigma, el cambio de la visión de competencias docentes mismas, todavía no se asimila, pero tampoco nos debe sorprender, ¿verdad? Porque los cambios en educación, pues así son sumamente lentos. Creo que sí tendríamos que aceptar que podrían haberse hecho muchas más cosas para hacer como más congruente el desarrollo de este nuevo lenguaje, ¿no? Que podríamos haber enfocado la formación docente hacia allá, lo que decías de las normales, ¿no? Efectivamente, pues las normales llegan tarde a la reforma y pues ahora ni siquiera va a haber reforma en las normales, ¿no? Entonces, bueno, pues este asunto de competencias, los que salen ahora y los que van a salir dentro de 4 años,
todavía no van a tener noción de competencias, ¿no? Y mientras que las escuelas de educación básica ya están trabajando con competencias. Pero también la actualización docente ha sido en ese sentido muy pobre, ha seguido pues estos procesos que sabemos que no funcionan de instrucción por cascada, ¿no? En donde, bueno, pues finalmente le llega al maestro de tercero o cuarto o cuarta voz al maestro de grupo. ¿Qué es eso de competencias, no? Y entonces ahí pues se distorsiona mucho, se pierde mucho, ¿no? Y sí, yo creo que en general los maestros tienen en este momento muchas dificultades para comprender el concepto y están haciendo una transferencia de lo que es un objetivo a lo que es una competencia y están trabajando de esa manera, ¿no? En términos generales así es. Gracias, doctora. Gracias, doctor Isaías. Pues aquí hay varias preguntas con relación al modelo por competencias y bueno, básicamente lo voy a ubicar como en tres ámbitos. Uno tiene que ver con las competencias en la educación básica relacionada con las TICs. Preguntan aquí si existe bastante información para la educación básica, plataformas educativas, páginas de internet, etcétera. ¿Qué hacer con el docente que no maneja las nuevas tecnologías? Bueno, yo diría que de las cosas que se han trabajado más en materia de competencias son justamente las habilidades tecnológicas o habilidades digitales, como se le llama ahora, ¿verdad? Digamos que es un ámbito que se presta mucho a definirlo como competencias y que es relativamente fácil desarrollar. Y bueno, para el caso de los alumnos yo creo que ha sido bien logrado este desarrollo. Para el caso de los maestros también, y bueno, lo que sabemos es que hay pues un programa muy ambicioso de formación de maestros en servicio para que los maestros en servicio logren desarrollar estas competencias o habilidades digitales que van a ser necesarias para que utilicen las tecnologías desde el enfoque de competencias como un instrumento valioso al interior del aula. De ahí a que esto suceda efectivamente, pues bueno, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Como que las computadoras están en las escuelas y no están conectadas, como que ya se conectaron y se descompusieron y no está previsto quién los va a componer, como que el software no llegó, todas estas cosas que sabemos bien que ocurren, ¿no? O maestros que le tienen mucho miedo a destruir las máquinas, ¿no? Y entonces prefieren no prenderlas porque entonces se las van a cobrar. Bueno, pues todas estas cosas desde luego que ocurren y desgraciadamente ocurren en los lugares más pobres. Entonces también aquí tenemos este problema de que la brecha digital pues se ahonda, ¿verdad? Como que no hay formas de asegurar una atención suficiente, digamos, a todo lo ancho y largo de nuestro país como para que estas brechas digitales pues fueran reduciéndose, ¿no? Entonces creo que se han tomado las medidas necesarias desde el punto de vista de la definición de las competencias y desde el punto de vista de la formación de los docentes, pero eso no significa que en campo esté todo arreglado para asegurar que efectivamente esto se lleve a cabo, ¿no? Otra pregunta más, doctora, acerca del modelo de aprendizaje por competencias. ¿Qué opina de la queja de muchos docentes que dicen que es un esquema que solo trata de reproducir mano de obra barata? Sí, bueno, desde ese punto de vista hay algo de razón y algo mucho de mito, ¿verdad? Muchísimo de mito. Hay una asimilación entre la competencia de competir y la competencia, esta de la que estamos hablando, que no viene de competir, viene de ser competente. Incluso etimológicamente las raíces son enteramente distintas. Entonces hay mucha gente que lo asimila y eso es la parte de mito que tiene, ¿verdad? Asimila el competencia con competir y entonces dice lo que quieren es que compitan en el mercado de trabajo y entonces esto es para las cuestiones laborales. Bueno, ese es parte de un mito, o sea, la verdad es que no, hay todo un proceso de desarrollo pedagógico autónomo que no tiene nada que ver con este asunto y que lo que sí hay que decir es que el desarrollo del concepto de competencia se monta en el avance de la pedagogía. O sea, el concepto de competencia se monta en el constructivismo, por ejemplo, ¿no? O sea, recoge del constructivismo, es parte, digamos, de ese mismo proceso, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver con este asunto. Algo de cierto tiene porque las competencias sí se empezaron a desarrollar, las competencias técnicas, ¿verdad? O sea, se empezaron a desarrollar mucho más pensado para el mercado de trabajo.
hay toda una rama de desarrollo de competencias que son competencias laborales que están pensadas en el mundo del trabajo y bueno, pues ustedes en el Politécnico lo saben mejor que nadie, ¿verdad? O sea, aquí, y creo que fue donde comenzaron a desarrollarse las competencias y fueron competencias laborales y después eso descendió a los bachilleratos tecnológicos y a los CECATIS, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso tiene un nivel de desarrollo incluso más antiguo que el concepto de competencias aplicado a la pedagogía, a las competencias genéricas, a las competencias disciplinares. Entonces, desde ese punto de vista tienen razón, hay más desarrollo por ese lado, pero lo que no es cierto es que ese desarrollo sea el que jala, digamos, el otro, son desarrollos en paralelo, ¿no? Y lo tercero que a mí me gusta decir mucho es que se dice que el asunto de las competencias viene del mundo de la industria, ¿no? Entonces que nos estamos industrializando y que por eso estamos preparando para la mano de obra barata y todo lo demás. Yo digo, es peor todavía que eso, porque viene de los militares. O sea, de hecho fueron los militares los que desarrollaron el concepto de competencias para hacer a sus efectivos competentes en todas las diferentes cosas que se tienen que desarrollar cuando uno está en guerra. De hecho fue en guerra que se desarrolló el concepto de competencias y en el mundo militar. Pero bueno, son muy porosas las disciplinas, ¿no? Y creo que eso es afortunado, creo que la pedagogía aprovechó el concepto como tal, lo asume dentro de lo que es el campo, se monta en el avance de ese campo y tiene ya su propia dinámica y su propio desarrollo. Entonces, por eso digo, hay parte de verdad y parte de mito en este asunto. Muy interesante, ¿no? Por ahí tenemos estudiantes, por cierto, PIFIS aquí en nuestro programa de los estudiantes. Por supuesto tenemos a directivos y a profesores, pero qué interesante, espero que haya estas preguntas sean también por estudiantes, que es muy importante que participen. Bien, doctora, otra pregunta que tiene que ver con la investigación. Dice, ¿cuál es el acercamiento de la investigación educativa en la educación por competencias y cómo incide en el rendimiento de los estudiantes? Bueno, yo más bien lo que creo es que el pensamiento pedagógico como ámbito de generación de conocimientos es lo que permitió el surgimiento del concepto de competencias, su desarrollo y su aplicación a la educación, ¿no? Más bien lo veo por ese lado. Veo muchísimo menos trabajo de la investigación educativa recogiendo lo que está pasando con este enfoque por competencias, en la realidad comparando quienes llevan enfoque por competencias y quienes llevan un enfoque más tradicional, analizando el progreso en el tiempo del desarrollo del concepto de competencias, veo mucho menos por ahí. Seguramente hay, yo no conozco investigaciones, pero estoy absolutamente segura que hay, pero no son las que han hecho ruido, ¿no? Las que han hecho ruido son las otras, las que vienen mucho más del ámbito de la generación del conocimiento pedagógico y de su reflexión frente a las demandas del mundo moderno, ¿no? Eso es. Gracias. Otra pregunta más. Nos dice el maestro Javier Mora Ramírez, coordinador de comunicación social, si hay estas herramientas de competencias y de innovación y comparaciones con la enseñanza tradicional, ¿por qué no se aplicó antes? Y el Estado y la SEP, ¿qué barreras han puesto? La verdad es que yo creo que no se aplicó antes porque no estaba suficientemente desarrollado el concepto, ¿no? Cuando se empezó a trabajar, el concepto de competencias es muy antiguo y se ha aplicado más al asunto de las competencias laborales, pero la noción de competencias aplicada al proceso educativo en general, proceso de aprendizaje en general, es muy reciente, ¿no? De hecho fue ¿cómo se llama? Development and Selection of Competencies, este grupo que fundó la OCDE poco antes de arrancar la prueba PISA, ¿no? Que eso debe haber sido por ahí del año 1996, 1997, que a iniciativa de los suizos se juntaron pedagogos muy connotados de todo el mundo y desarrollaron el concepto de competencias aplicado al proceso de aprendizaje en general. No hace mucho tiempo de eso, ¿no? Y bueno, eso lo pidió la OCDE para poder desarrollar una prueba, no para poder desarrollar currículum, curiosamente, ¿no? Entonces, la aplicación al desarrollo curricular todavía fue posterior. Entonces, la verdad, creo que no estamos muy retrasados en este proceso de ¿cómo se llama?, apropiación propia de los mexicanos, digamos, de este concepto de competencias a nuestro desarrollo curricular. Creo que no estamos muy lejos del proceso mundial, digamos, que se ha desarrollado en este sentido.
¿Qué barreras se ponen? Pues yo creo que las barreras ordinarias que bien conocemos, ¿no? Que son las de la resistencia al cambio, ¿no? Que son muy propias de, curiosamente, el sector educativo es un sector muy conservador, ¿no? Es un sector que se aferra mucho a sus certezas, y las certezas vienen justamente de la formación que se ha recibido, y entonces, bueno, pues siempre hay una resistencia muy fuerte a aceptar algo nuevo, que no es únicamente el decir no quiero, sino que también es el poner barreras mentales a comprender las nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso no es propio de México, no creo que sea el gobierno, ¿no? A lo mejor por ahí el sindicato de repente se opone a mayor trabajo, ¿no? A mayores exigencias desde ese punto de vista, pero me parece que más bien son estas leyes sociológicas respecto de las resistencias de las fuerzas conservadoras, de las instituciones complejas como es nuestro sistema educativo, las que están ahí en juego, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a concluir con esta última pregunta, donde me parece que es así como que ¿quién fue primero, el gallo o la gallina? Dice, ¿las competencias docentes son primero a las competencias de los alumnos? Y si es así, ¿qué sucede cuando esto se hace al revés? Es que sí es cierto, o sea, de hecho no podemos esperar que se desarrollen competencias en los alumnos si nosotros no desarrollamos las competencias docentes, no se puede, o sea, va una cosa junto con otra. El concepto de competencias forma parte de esta ruptura paradigmática que tiene implicaciones también de rupturas paradigmáticas en nuestra manera de enseñar. Entonces, si seguimos enseñando de la manera tradicional, pues nuestros alumnos no van a aprender competencias, eso no van a desarrollar competencias, no lo van a hacer. Y entonces, ¿qué sucede cuando lo hacemos al revés? Pues curiosamente esa es la manera como lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo al revés por lo que ya dije, ¿verdad? O sea, finalmente el currículum se desarrolló por competencias, pero pues no hemos formado a los docentes así, ni estamos actualizándolos en servicio con la intensidad que este asunto requeriría, ¿no? Entonces, bueno, pues como tantos otros procesos de reforma educativa en el país que primero han sido los alumnos y hasta después vienen los maestros, que uno no se explica por qué seguimos haciéndolo así, pero así lo seguimos haciendo, ¿no? Pues bueno, eso lo único que hace es que pues tarden mucho más en tener resultados estos procesos de reforma de lo que deberían, ¿eh? Gracias, doctora. Y una última más. Me parece que Miriam y Jacqueline, sí, es así, estudiantes del CET1 de bachillerato, de la vocacional, hacen esta pregunta. A partir de que se aplicó este modelo de competencias, ¿en qué ámbitos ha mejorado en la educación en México? No, es muy pronto para decir, es demasiado pronto para decir porque pues apenas el mes pasado salió el acuerdo, ¿no? El acuerdo 592, que ya es el programa de educación básica por competencias. Lo que más tiempo tiene por competencias es el currículo de preescolar, que es 2004, ¿no? De 2004 a 2011, que son 7 años. Bueno, pues ya podríamos a lo mejor esperar algo de resultados ahí. El caso de la secundaria empezó en 2006, bueno, ya tiene 4 años y también ahí ya podríamos esperar resultados. En primaria, la verdad, lo único que ha habido son pruebas piloto y pues todavía no podemos, en esto, pruebas piloto o extensiones, pero demasiado recientes, ¿no? En el caso de preescolar, creo que sí hay evidencias de transformaciones importantes y también evidencias de enormes dificultades para comprender la propuesta, ¿no? De las dos cosas hay, que también es una cosa que me parece muy natural, pero como que las pocas evidencias que hay de que los maestros se están transformando y de que los alumnos están aprendiendo más. Nosotros acabamos de hacer un estudio de la transición entre preescolar y primaria y nos encontramos con eso, ¿verdad? Que los alumnos, muy interesante, los que llegan bien formados del preescolar, aunque lleguen a una mala primaria, van a aprender en esa mala primaria y eso es bien importante. En cambio, los alumnos que vienen de un preescolar que no comprenden el modelo, ¿no? Necesitan de una buena primaria para que la primaria los haga aprender. Si llegan a una mala primaria, están como condenados al fracaso escolar, ¿no? Entonces, pero hay evidencias de eso, ¿verdad? Y también hay evidencias de que cada vez hay más buenos preescolares. Eso también es muy bonito, ¿no? O sea, los preescolares están saliendo de la parte de malos preescolares y están metiéndose al medio, y los de medio se están metiéndose al alto. Entonces hay un proceso ahí, yo creo que muy interesante. En el caso de la secundaria, bueno, aquí voy a especular la verdad, pero hubo resultados en la última prueba PISA
¿no? Que ya midió, digamos, a la primera generación que sale de la reforma por competencias, que hay un salto importante en el caso, creo que es en el caso de matemáticas, que estrictamente, por eso digo que voy a especular, porque estrictamente la prueba de matemáticas no se puede comparar porque no fue la prueba mayor. Entonces, pero los resultados de los ítems de matemáticas que preguntó la prueba PISA en esta última aplicación de 2009, que ya es la primera generación que sale de secundaria, tiene un salto importante respecto de hace 3 años, de hacía 3 años, pues en ese entonces, ¿no? O sea, del año 2005, del 2006. Entonces, bueno, pues aquí hay gente que ha interpretado eso como el resultado de la reforma, ¿no? O sea, ese salto se debe… ¿Qué es lo que ha pasado en la secundaria en esos 3 años que nos puede explicar este salto? Pues una reforma y una reforma por competencias, ¿no? Entonces, aunque no hay evaluaciones específicas, pues yo diría ahí como señales de que a lo mejor vamos por buen camino.